María me dice en YouTube, buen día Manuel, no entendí eso de que Emma hablaba lenguas. ¿Eran angelicales y las hablaba en la iglesia o antes de pertenecer a la iglesia en otra religión? Bueno, mira María, según el sitio de la iglesia, el hablar en lenguas se menciona en revelaciones dadas a José Smith como uno de los muchos dones del Espíritu que siguen a quienes tienen fe en Jesucristo. Los primeros santos de los últimos días experimentaron este don en dos maneras. La primera, hablar o cantar en un idioma desconocido, a veces recibe el nombre de glosolalia o inventa boludeces. Se cree que esta forma de expresión espiritual tuvo su origen en la época de Pablo y solía seguirle una interpretación inspirada. O sea, alguien venía y estaba jábala, 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 y el otro dice, el hermano acá acaba de decir que me donen más dinero. La segunda manera en que los miembros de la iglesia experimentaron el don de lenguas fue al predicar el evangelio en un idioma extranjero para el hablante, pero familiar para sus oyentes. Y es lo que dicen hoy, cuando los misioneros aprenden un idioma después de estudiarlo por 3 meses, no sé qué, 2 meses, y después ir y hablarlo todos los días, todo el día. Dicen, ¿vieron? Don de lengua. Entonces mi chiquito de 6 años que aprenden a hablar, porque yo le hablo en español todo el día, ahí en la escuela, don de lengua. O tal vez se llame naturaleza humana. Puede ser. Pero don de lengua. Ok. Esta práctica conocida como xenoglosia, o estudiar un idioma extranjero, se manifestó el día de Pentecostés cuando los antiguos discípulos de Jesucristo hablaron de manera milagrosa en lenguas extranjeras, dando a conocer así el Evangelio gentil. Y creo que hablé acerca de quién era, uno de los mormones tempranos que fueron a China cuando hablé del templo de Shanghái. Fueron a China y quisieron predicar, pero se tuvieron que volver al par de meses porque no pudieron aprender el idioma. Dice, bueno, durante una reunión que tuvo lugar en 1835, Elizabeth Ann Whitney, la mamá de la Sara, recibió una bendición del patriarca de la iglesia, José Smith padre, en la que se le prometía el don de cantar de manera inspirada. Whitney se levantó durante la reunión y empezó a cantar en un idioma desconocido. Lleno del Espíritu Santo, Parley P. Pratt interpretó la canción para el resto de los presentes. En tiempos pasados vivió un hombre, comenzaba la canción. En un jardín apacible. No sé si era la melodía, pero bueno. Donde bellas flores florecían inmortales y despedían un rico aroma. He aquí su nombre era Adán. ¿Se imaginan si las flores florecen inmortales? Va a llegar un punto en que está todo cubierto en flores. Va a ser medio complicado, además si uno tiene alergia. Es una pesadilla. José Smith padre creía que Whitney había cantado en el idioma puro del cielo. Hubo ejemplos de glosolalia, como el de la canción de Whitney, en alguna de las primeras reuniones de la iglesia en los Estados Unidos. Y si bien muchos cristianos las contemplaban con cierta incredulidad, esta práctica era acogida entre los primeros santos de los últimos días, pues creían que la revitalización de los dones espirituales era una parte importante de la restauración del Evangelio. Brigham Young consideraba el hablar en lenguas como una experiencia espiritual electrizante y una parte importante de su conversión. La glosolalia siguió siendo una parte importante en la adoración entre los santos de los últimos días durante el resto del siglo XIX. Si bien esta práctica declinó gradualmente en el tiempo y desapareció a comienzos del siglo XX. Claro, hoy ya no se hace. Pero lo que yo he aprendido, estudiando muchos videos de evangélicos que todavía hacen eso, no sé si eran pentecostales, parece que son evangélicos. He aprendido, por ejemplo, que el artículo el en lenguaje adámico es ajala. Y, por ejemplo, comer es ajala. Y pizza es ajala. Entonces, él come pizza es ajala, ajala, ajala. Es muy conveniente, ¿no? Parecido al idioma de Chewbacca también. Pero el don de lenguas no era el único don del espíritu que los mormones tempranos practicaron. Prescindia Huntington escribió de varias experiencias celestiales que ocurrieron dentro y fuera del templo de Kirtland. Y escribió:
En Kirtland disfrutamos de muchas bendiciones grandes y a menudo vimos el poder de Dios manifestado. En una ocasión vi ángeles vestidos de blanco caminando sobre el templo. Fue durante una de nuestras reuniones rápidas mensuales cuando los santos estaban en el templo adorando. Una niña pequeña vino a mi puerta y maravillada me llamó y exclamó: «La reunión está encima de la capilla». Fui a la puerta y allí vi en el templo ángeles vestidos de blanco que cubrían el techo de punta a punta. Parecían estar caminando de aquí para allá, aparecieron y desaparecieron. La tercera vez aparecieron y desaparecieron antes de darme cuenta de que no eran hombres mortales. Esto fue a plena luz del día en la tarde. Varios niños en Kirtland también lo vieron. Y yo, como persona que trabaja con niños todos los días, todo el día, les puedo decir que todo lo que los niños dicen es siempre verdad. Sí. Cuando los hermanos y hermanas llegaron a casa por la tarde, contaron sobre el poder de Dios manifestado en el templo ese día y sobre las profecías y el hablar en lenguas. También se dijo en la interpretación de lenguas que los ángeles reposaron sobre la casa. Nancy Harlacher escribió sobre la dedicación del templo de Kirtland: «También estábamos en el templo en el día de Pentecostés. Por la mañana el padre Smith oró por un Pentecostés al abrir la reunión». Estamos hablando del Pentecostés bíblico, ¿no? Donde los santos vieron lenguas de fuego que caían. Ese día el poder de Dios descansó poderosamente sobre los santos. Se desparramó sobre nosotros abundantemente el espíritu de revelación, profecía y lenguas. El Espíritu Santo llenó la casa y por la tarde se escuchó un ruido. Era el sonido de un poderoso viento fuerte. Pero al principio la congregación se sobresaltó al no saber de qué se trataba. A muchos les pareció que el techo estaba en llamas. El padre Smith exclamó: «¿Está ardiendo la casa?» No, había un viento fuerte. Y saben que esa es la cosa. Si alguien ora al principio y dice: «Hoy, en esta ocasión tan especial en la que vamos a dedicar el templo, te pedimos, Dios, que nos des una experiencia pentecostal». Adivinen qué. Todos van a tener una experiencia pentecostal porque es lo que se espera de ellos. Por más que no la tengan, le van a decir que la tuvieron. Como pasa con tantos evangélicos que me han contado que cuando van a la iglesia el pastor le agarra la cabeza y ellos se desmayan. Muchos lo hicieron porque si no lo hacían iban a ser los únicos en la reunión que no se estaban desmayando. Entonces tenían que decir: mejor me desmayo acá mismo porque si no se van a dar cuenta que soy un inicuo. No es tan complicado darse cuenta de eso. Además, si pide por una experiencia pentecostés y de repente hay un viento fuerte y todos escuchan el ruido y no saben de qué se trata, ¡pum!, todos tuvieron una experiencia pentecostés. Y ya vamos a ver más adelante qué ayudó a que tuvieran esa experiencia pentecostés. De hecho, estos eventos eran tan comunes que hasta el día de hoy los mormones siguen cantando el himno El Espíritu de Dios, un himno escrito para la dedicación del templo de Kirtland y que dice: «Tal como un fuego se ve ya ardiendo, el Santo Espíritu del Gran Creador. Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando loor». O sea, estaban listos todos para tener una experiencia Pentecostés. Oraron para eso, cantaron para eso. Entonces, obviamente, la tuvieron. O no, pero dijeron que la tuvieron. El himno es una celebración de esos dones espirituales, aunque pocos que cantan esos versos hoy en día se dan cuenta de que trata de eso. Pero de esa escena del templo de Kirtland, uno de mis detalles favoritos es que William McClellan, uno de los participantes, luego escribió que: «En cuanto a la investidura en Kirtland, afirmo positivamente que no fue una investidura de Dios. No solo yo no fui investido, sino que tampoco lo fue ningún otro hombre de los 500 que estaba presente, más que con vino». Más tarde, o sea, claro, están todos borrachos. Entonces están orando por el Pentecostés, sienten un viento, están todos en pedo, ¿qué van a hacer? Van a empezar a ver cosas, más vale. Más tarde, escribiéndole al hijo de José Smith, afirmó que: «Comimos un poco de pan y vino por la noche, y algunos participaron tan libremente, con el estómago vacío, que se emborracharon. Cuidé de Samuel H. Smith en una de las gradas, tan profundamente intoxicado que no pudo ni sintió nada. Lo mantuve escondido de la multitud en el estrado, pero vomitó en la caja de saliva, en la cajita esa que tenían donde la gente escupía el tabaco, y la llenó 5 veces con vómito, mientras su querido hermano Don Carlos la vaciaba por la ventana». Claro, con preparaciones así cualquiera ve ángeles y habla en lengua.